Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. Esta verdad no solo la repitió, sino la vivió nuestro santo modelo de la semana, el padre Damián de Molokai, a quien han llamado también el padre de los leprosos o el leproso voluntario por amor. Un sacerdote misionero que se dedicó a asistir y a consolar a los enfermos de lepra que eran exiliados en la isla de Molokai. Con tal de poder atender a los enfermos, él aceptó volverse un leproso como ellos. Él es venerado como el santo patrono de Hawái, donde su fiesta se celebra el 15 de abril, pero en la Iglesia Católica se le conmemora el 10 de mayo como el patrón de los enfermos de lepra y de sida. Él nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica, fue bautizado con el nombre de Joseph de Beuzer. Provenía de una familia de granjeros con 8 hijos, de los cuales 2 mujeres se hicieron monjas y 2 sacerdotes, 2 de sus hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Joseph estudió en un colegio católico. Desde pequeño él tenía ese deseo de irse un día a misionar a tierras lejanas. A los 17 años, Joseph estudió comercio y francés para ayudar a su padre en el negocio del grano. Cada atardecer visitaba el sagrario de alguna iglesia. Sucedió un día que entró en su parroquia cuando predicaba un misionero redentorista que decía: morir por Dios es vivir verdaderamente y hacer vivir a los demás. Esas palabras lo marcaron y fueron para él una motivación para responder a su llamado. Por ello, en 1859 entra como novicio de la Congregación de los Sagrados Corazones con el nombre de Damián. Su hermano, que era un sacerdote en la misma congregación, fue destinado en misión a las islas de Hawái, pero cayó enfermo y no pudo viajar. Damián se ofreció a reemplazarlo. Con el permiso de su superior general, emprendió el largo viaje y llegó al puerto de Honolulu. Allí Damián fue ordenado sacerdote el 24 de marzo de 1864. En ese momento, Hawái era azotado por males como la gripe y la sífilis y por una plaga de lepra que alcanzó proporciones de pandemia. En ese entonces, pues no existía ninguna cura para este mal, por lo cual el rey decidió crear una colonia para los leprosos en la isla de Molokai, a donde fueron trasladados y aislados los enfermos para evitar que este mal se esparciera. Los enfermos fueron provistos con suministros y comida, pero no tenían todavía los medios apropiados para poderles ayudar médicamente. Prácticamente iban a la isla a morir. Las autoridades eclesiásticas de Hawái ven la necesidad de la presencia de un sacerdote que pudiera cubrir las necesidades espirituales de los enfermos exiliados para que pudieran recibir también los sacramentos. Después de pensarlo durante un tiempo, el padre Damián solicitó al vicario apostólico permiso para ir a Molokai, a pesar de entender que tal asignación podía ser potencialmente una sentencia de muerte. El 10 de mayo de 1873, a sus 33 años, llegó el padre Damián a Molokai, donde en ese momento había unos 600 leprosos exiliados. Prácticamente encontró un campo de muerte. Sus nuevos feligreses lo esperaban en la playa en condiciones de extrema necesidad y desesperación. La colonia solo tenía refugio en una cruda capilla de madera, donde su primer acto fue arrodillarse a rezar, y se pasó toda la noche limpiándola. El obispo Maigret presentó a Damián a los colonos diciendo: uno que será un padre para ustedes y que los ama de tal manera que no tiene vacilaciones en volverse uno de ustedes, vivir y morir con ustedes. En la colonia la gente vivía sin esperanza y sin paz. Se consideraba aquel lugar como un infierno en la tierra. Allí pues no había ley ni protección para nadie. Los niños y las mujeres vivían con temor por la frecuente violencia. Pero fue a través del servicio y del amor que el padre Damián transformó ese lugar en un campo de esperanza.
incluso ante la muerte inminente que les esperaba a los enfermos. La primera misión que realiza el padre Damián fue construir una iglesia y establecer una parroquia consagrada a Santa Filomena. Allí no solo fue el sacerdote, sino que tuvo que hacer de doctor de los enfermos, ayudándoles, limpiando sus heridas, dándoles los sacramentos. Cuando morían, él los acompañaba hasta su último momento. Se cuenta que enterró de su propia mano a 1.500 personas, además de fabricar ataúdes y cavar las fosas. Ayudó también a construir casas, promovió el trabajo en las granjas y habilitó algunos colegios, un hospital, una enfermería, orfanatos y promovió también la construcción de un sistema de agua. Pero fue el apoyo espiritual lo que cambió la vida de estas personas, el hacer sentir a los enfermos excluidos, su valor como hijos amados de Dios. A pesar que el padre Damián pues no podía quitar la constante presencia de la muerte en la colonia, él pudo darle un nuevo significado a esta, volviendo el dolor una redención hacia la vida eterna e inspirándoles esperanza a los enfermos. Él fomentó también carreras para los enfermos, a pesar pues que muchos de ellos no tenían pies debido a la enfermedad. También formó una banda musical y un coro, a pesar pues de que los enfermos, muchos habían perdido sus dedos o tenían las cuerdas bucales afectadas, pero esto no impidió que pudieran cantar y tocar con gozo. El rey de Hawái reconoció la importante labor del sacerdote y lo condecoró con honor de caballero comandante de la Real Orden. Cuando la hermana del dirigente, la princesa Lidia, visitó el establecimiento para entregar la condecoración al padre Damián, ella se conmovió hasta las lágrimas al ver el trabajo del padre Damián, por lo que le resultó imposible leer su discurso. La princesa compartió esta experiencia con el mundo entero, reconociendo los esfuerzos del padre Damián, quien llegó a ser conocido en Estados Unidos y en Europa. Comenzaron entonces a llegar ayudas de diferentes partes del mundo para apoyar su misión, incluso de otras denominaciones religiosas. Se cree que el padre Damián nunca se colgó la medalla que le otorgaron, aunque fue puesta a su derecha en su lecho de muerte. En el mes de diciembre de 1884, mientras él se alistaba para tomar un baño, se dio cuenta de que se había causado varias heridas en los pies al introducirlos en agua caliente, en agua hirviendo. Él no había sentido el calor del agua y ahí mismo se dio cuenta de que se había contagiado de lepra. A pesar de sus grandes sufrimientos y con su cuerpo deformado por la lepra, el padre Damián siguió trabajando incansablemente, construyendo casas y planificando la continuación de su misión, pues veía la muerte cercana. El padre Damián se rehusó a ser trasladado para ser tratado. Una de las cosas que dijo era: hasta este momento me siento feliz y contento, y si me dieran a escoger la posibilidad de salir de aquí curado, respondería sin dudarlo: me quedo para toda la vida con mis leprosos. El 15 de abril de 1889, a los 49 años, murió el padre Damián en Molokai, luego de dedicar 16 años de su vida en favor de los enfermos. No faltaron acusaciones contra el padre Damián y su misión, que fueron frecuentes, incluso después de su muerte. Le acusaron hasta de buscar su interés personal, pero pues todo esto no pudo borrar la memoria de su santidad. Una estatua de bronce del padre Damián está en el Capitolio de Estados Unidos representando el estado de Hawái. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1995. En diciembre del 2005, el padre Damián fue escogido por una encuesta nacional en Bélgica como el belga más grande de todos los tiempos. Benedicto XVI lo canonizó el 11 de octubre del 2009 en Roma. Y pues ahora, como siempre, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios muy especialmente por aquellos sacerdotes que en medio de esta pandemia que hoy vivimos se desviven por continuar sirviendo y llevando la palabra de Dios, una palabra de aliento a nuestros enfermos, que nos facilitan los sacramentos. Te pedimos, Señor, que el ejemplo del padre Damián inspire en los misioneros y en nosotros los laicos un espíritu de compasión y de servicio. Y hoy quiero compartirte el secreto del padre Damián, un santo para perseverar en cualquier misión a la que el Señor nos llame.
no fue otro que el sagrario, como él mismo lo manifestó, el lugar donde él encontró alivio y consuelo en sus penas. En uno de sus escritos, él dice: a no ser por la presencia permanente de nuestro Divino Maestro en mi humilde capillita, no me hubiera sido posible perseverar. Así que hoy los animo a perseverar sostenidos por Dios. No olvidemos que siempre con ayuda del Señor se puede y se debe ser santo. Bendiciones.